siguiente dato. Nos dicen que contamos con un cuadrado MNPQ, que en ese cuadrado vamos a marcar puntos sobre los lados de ese cuadrado de manera tal que marcamos los puntos A, B, C, D, y estas longitudes, la longitud MA, NB, PC y QD, tienen que ser iguales. Entonces, este pedacito de acá tiene que ser igual a este pedacito de acá, que tiene que ser igual a este pedacito de acá y que tiene que ser igual a este pedacito de acá. Lo que nos dicen es que el cuadrilátero ABCD formado es un cuadrado. Es decir, nosotros lo que tenemos que demostrar es que este cuadrilátero, el que está marcado en azul, es un cuadrado. Tengo varias maneras de demostrar que un cuadrilátero es un cuadrado de acuerdo a las propiedades que cumple un cuadrado. Veamos a qué podemos llegar para poder demostrar tal cosa. Bien, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a tomar los triángulos que yo voy a marcar en rojo. Este triángulo de acá, el triángulo MDA, este triángulo de acá, el triángulo ANB, este triángulo de acá, el triángulo PCB y este triángulo de acá, el triángulo DQC. Estos triángulos son dos triángulos rectángulos. ¿Por qué? Y porque estos angulitos, como son ángulos de un cuadrado, son rectos, miden 90 grados. Entonces, este triángulo es rectángulo en P, este en N, este en M y este en Q. De esa manera yo estoy indicando en qué ángulo ese triángulo es rectángulo. Lo que vamos a hacer es comparar estos triángulos, ¿sí? Para determinar, a ver si podemos concluir en que son iguales, con los criterios de igualdad de triángulo. Primero vamos a aclarar algo. Si yo tengo, por un lado tengo un cuadrado donde, por propiedad de los cuadrados, el cuadrado negro, el MNPQ, sabemos que todos sus lados son iguales. Es decir, este lado es igual a este lado, es igual a este lado, es igual a este lado. Nosotros dijimos que por hipótesis estos segmentitos eran iguales. Entonces, vamos a tomar este y este lado para guiarnos. Si yo tengo este lado, el QP, y este lado, el MN, y son iguales, y este pedacito de acá es igual a este pedacito de acá, todo el pedazo que me sobra también va a ser igual. Es decir, que este pedacito, AN, va a ser igual a este pedacito, QC. ¿Sí? Por diferencia de segmentos lo podemos decir. Esto está mucho más especificado y mejor explicado algebraicamente sobre la teoría de ejercicios resueltos. Pero podemos concluir y ver bastante claramente que estos pedacitos son iguales, los chiquititos, pero los que sobran, los grandes, también son iguales entre sí. De esa manera, el segmento BP es igual al QC, es igual al MD y es igual al AM. Entonces, tenemos esa idea de lo que podemos establecer que es igual. Los lados del cuadrado negro, el MNPQ, por hipótesis son iguales, y luego los segmentos chiquitos son iguales entre sí, que están marcados sobre ese lado del cuadrado negro, y los segmentitos grandes también. Entonces vamos a proceder a observar esos triángulos rectángulos de los que le hablé. Por un lado, esos triángulos rectángulos puedo establecer que tienen catetos iguales. ¿Por qué? Este cateto es igual a este cateto, es igual a este cateto y es igual a este cateto. ¿Sí? Entonces esos triángulos tienen estos segmentitos iguales, entonces tienen un lado igual o un cateto igual. Bien. Por otro lado, bueno, al ser triángulos rectángulos tienen un ángulo igual, el ángulo recto. Este ángulo P, este ángulo N y este ángulo N. Esto lo podemos trabajar con criterio de igualdad de triángulos rectángulos o lo podemos hacer en general con criterio de igualdad de triángulos. Y también dijimos entonces que si bien tenían iguales estos catetitos, estos segmentos chiquitos, estos segmentos grandes también eran iguales. Entonces van a tener iguales este lado, con este lado, con este lado, con este lado. Es decir, que estos cuatro triángulos tienen los dos catetos y el ángulo recto comprendido entre esos dos catetos. Obviamente siempre sucede eso en los triángulos rectángulos iguales. Si yo pienso en el criterio de igualdad de triángulos en general,
se cumple la igualdad de criterio, el criterio de igualdad de triángulos por el criterio LAN, lado, ángulo, lado. Es decir, estos triángulos tienen el cateto igual y tienen el ángulo recto. Los catetos iguales y el ángulo recto. Ahora, si yo puedo afirmar entonces que estos cuatro triángulos son iguales, puedo afirmar que sus respectivos elementos homólogos son iguales. En particular, y lo que me interesa afirmar, es que la hipotenusa, que es la que está marcada en azul en cada uno, son iguales en todos los triángulos. Si yo afirmo entonces que estos triángulos, al ser iguales, tienen sus hipotenusas iguales, que en este caso están representadas por los segmentos azules, ya puedo estar afirmando entonces que este cuadrilátero que está marcado en azul, el ABCD, por lo menos tiene todos sus lados iguales. Todavía no puedo afirmar que es un cuadrado, porque el rombo también tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Lo que me faltaría determinar entonces, ya sabiendo que este cuadrilátero en azul tiene todos sus lados iguales, y es un avance, es a ver si yo puedo determinar cuánto mide, aunque sea un ángulo, porque con que un ángulo mida 90 grados ya es suficiente, ¿sí? Si tiene sus cuatro lados iguales y un ángulo mide 90 grados, los demás también lo van a medir. Pero bueno, ya sé que sus cuatro lados son iguales. Vamos a ver qué podemos hacer para determinar si alguno de sus ángulos mide 90 grados. Bien, veamos lo siguiente. Vamos a tomar este triángulo de acá y este triángulo de acá. Vamos a dar vuelta a este triángulo y ponerlo acá abajo para ver lo siguiente. Si yo este triángulo de acá arriba lo pongo acá abajo para compararlo bien con este segmentito de acá, el NB, sería el homólogo al CP. Entonces, este triángulo lo tendría que tomar así y pararlo acá y darlo vuelta. Entonces me quedaría algo así. Es una figura de análisis, ¿no? Yo tengo este triángulo que lo estoy dando vuelta. En el vértice del ángulo recto tengo a M. Luego A, que estaría acá. Y luego B, que estaría acá. ¿Sí? Esto es si lo doy vuelta. Entonces, este triángulo es igual a este triángulo. Entonces dijimos que sus respectivos elementos homólogos son iguales. En particular, me interesa marcar la igualdad de quién. Si yo tomo este ángulo de este ángulo de este triángulo va a ser igual con respecto a este triángulo a este ángulo. Los dos que están acá arriba. Ahora, este ángulo me quedó por allá acá, porque está torcido. Entonces, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Porque son los elementos homólogos, ¿sí? Son triángulos iguales, tienen todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales. Pero ojo con cuáles son esos ángulos que se corresponden y que son iguales. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Bien, ahora, vamos a llamarlos con un número a los ángulos. Voy a borrar y los voy a llamar con un número. A este ángulo lo voy a llamar ángulo 1 y a este ángulo lo voy a llamar ángulo 2. Ángulo 2. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. En el triángulo ANB, fíjense que se cumple. Como este mide 90 grados y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, este ángulo al que llamé 2 y este de acá, que vamos a llamar 3, entre este y este ángulo tendrían que sumar 90. ¿Por qué? Porque si este y este suman 90, más el 90 que tengo acá del ángulo recto, me daría 180. La suma de los tres tiene que ser 180. Entre 2 y 3 tiene que darme 90 grados, ¿no? Entonces, el ángulo 2 más el ángulo 3 tiene que darme 90 grados para después, al sumarlo al ángulo recto, me dé 180. Luego, habíamos dicho hoy que este ángulo de acá, el 1, era igual al ángulo 2, porque eran triángulos iguales y sus elementos homólogos eran iguales. Entonces voy a escribirlo, el ángulo 1 es igual a este angulito de acá, al ángulo 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, pará, si el ángulo 1 es igual al ángulo 2, da lo mismo escribir ángulo 1 o ángulo 2, porque tienen la misma amplitud.
Entonces acá donde dice 2, en lugar de 2 voy a poner ángulo 1. Entonces voy a volver a escribir esto de acá y en vez de ángulo 2 más ángulo 3 voy a escribir ángulo 1 más ángulo 3 igual a 90 grados. Fíjense que de esta manera yo acá tengo que el ángulo 1 más el ángulo 3 suman 90 grados. Y todo esto de acá es un ángulo llano. Ahora, si entre el ángulo 1 y el ángulo 3 suman 90, como este es un ángulo llano y un ángulo llano completo mide 180 grados, yo tengo que entre el 1 y el 3 ya me ocupan 90 de esos 180. Quiere decir que este no me queda otra que mida 90 grados. Haciendo todo esto, entonces pudimos determinar que este cuadrilátero ABCD tiene sus 4 lados iguales y tiene un ángulo de 90 grados. Listo, podemos afirmar que es un cuadrado. No hace falta que vaya probando que los otros ángulos miden 90. Si quieren hacerlo, lo podrían hacer de la misma manera, tomando 2 a 2 los otros triángulos. Entonces, haciendo lo mismo que hicimos acá, podemos probar que este mide 90 grados, que este mide 90 grados y que este también mide 90 grados. Recuerden que en los ejercicios resueltos pueden encontrar esta resolución de manera detallada.